Perfecto, ya está. Saludos también, saludos desde aquí, bienvenidos. ¿Me confirman, por favor, si es que se observa la pantalla? ¿Sí? ¿Sí se observa? Perfecto, muy bien, listo. Ok, vamos a empezar nuestra clase hoy haciendo una pequeña introducción o conociéndonos sobre todo. ¿Ya? Vamos a conocernos. Cuéntenme, ¿qué expectativa tienen ustedes de la clase? ¿Qué los trajo hasta aquí? ¿Por qué, qué los motivó sobre todo, no? ¿Qué los motiva a estar aquí hoy? Es importante conocerlo para poder interactuar con ustedes. ¿Listo? A ver, coméntenme un poquito. ¿Qué los trae por aquí? ¿Cómo, qué expectativa tienen? ¿Qué ideas, qué idea tienen o qué concepto tienen de lo que es psicología educativa? Muy bien, vamos a empezar. ¿Listo? Entonces, mientras ustedes van comentándome de dónde son, yo les voy haciendo un preámbulo de lo que vamos a trabajar hoy día. En la sesión de hoy vamos a introducirnos al campo de la psicología educativa, ya para conocer cuál es esta relación que tiene con la educación, con la pedagogía. La intención de esta clase es que vayamos discutiendo, vayamos conociendo también conceptos claves, conozcamos un poco más lo que se trata la psicología y cuál es el fin que tiene la psicología en el entorno educativo. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar. Y aquí está. Vamos empezando. Listo. ¿Sí se logra visualizar? Ahí está. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Muy bien. A ver, aún no activa y quiero tener herramientas para ayudar a mis estudiantes. Oh, Eglis, qué bien. 23 años de trabajo pedagógico. Ujú, muy bien, para ampliar conocimientos, para ampliar conocimiento, ok, para poder mejorar los aportes o la intervención que tiene con alumnos, tratamiento de su hija, ok, para entender a tu hija. Ujú. Muy bien, para prepararse ya que está terminando su carrera, ¿verdad? Perfecto. Entonces, lo importante es que de la motivación que ustedes tienen para venir a clase es el interés que tienen es porque está dentro de su práctica profesional o también quieren mejorar, ¿no? Mejorar su práctica profesional y lo otro es para poder atender alguna necesidad que pueda haber en casa, ¿cierto? Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a empezar con esta introducción a la psicología educativa, ¿correcto? Muy bien. Hoy vamos a ver lo que son conceptos básicos, cuál es el rol del psicólogo educativo, la relación que tiene la psicología educativa con otras disciplinas. Vamos a ver un poco lo que son conceptos enfoques contemporáneos, estas teorías de aprendizaje que son súper importantes y sobre todo vamos a ver un casito, ¿ok? Un caso práctico para poner en marcha, para poner en práctica lo que hemos podido aprender hoy. ¿Correcto? Perfecto.
Entonces, ¿qué creen ustedes que es la psicología educativa? ¿Ok? ¿Qué hace la psicología educativa? ¿Qué hará la psicología educativa según ustedes? A ver, cuéntenme un poquito. ¿Qué idea tienen de qué se trata la psicología educativa? Para poder entender el comportamiento de los estudiantes, ¿ya? ¿Y cuál será la función que tiene el psicólogo educativo? A ver, imaginen ustedes, vayan soltando, ¿eh? Vamos a hacer una lluvia de ideas para ver si es que estamos más o menos, tenemos saberes previos o vamos a hablar así a tabla rasa. ¿Listo? Me gustaría conocer la perspectiva que tienen para poder ir ejemplificando de repente lo que vayamos conversando. Entonces, eso nos permite, o al menos a mí me permite, poder conocer cuál es el entorno en el que están. Lo otro es que puedo hacer ejemplos que sean, o puedo imaginar ejemplos para poder darles que estén más ligados a la casuística que ustedes de repente están enfrentando, ¿no? Muy bien, dice ciencia que estudia la manera en que comprende los estudiantes, la manera como aprenden, ¿no? Ya, muy bien, vamos por allí. ¿Qué más será la psicología educativa? Ya, ambiente, muy bien. Estamos factores ambientales, culturales. Vemos un poquito de lo que, cómo aprende el estudiante, ¿no? Cómo entiende. Muy bien. El abordaje o el apoyo que debemos darle a los padres. Está bien. ¿Qué más dice? Ámbito educativo. Ok. ¿Cómo lo social influye en el aprendizaje de los estudiantes? Muy bien. Javiercito dice la curita para los demás, ¿no? La forma de enseñar. Ujú. Bien. Para poder identificar fortalezas y dificultades en el aprendizaje de nuestros niños. Listo. Elita, tienes la manito levantada. ¿Quieres opinar? Puedes abrir tu micro. ¿Sí pudiste? Bueno, vamos a empezar. La psicología educativa, sí, es una rama de la psicología que se le conoce como psicología educativa porque está desarrollándose en el entorno del aprendizaje, en el entorno de la enseñanza, ¿no? Entonces, en las escuelas. Por eso es que se le conoce así, como psicología educativa. Pero, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la función que tiene la psicología educativa? Lo que pretende es entender de manera científica cómo es que se produce el aprendizaje, pero también cómo se da el proceso de enseñanza. Entonces, la psicología educativa lo que busca es combinar esta ciencia de lo que es psicología y lo que es educación para entender cómo aprenden las personas, ¿ok? Y también de pasadita entender cómo es que debemos enseñar. Entonces, vamos por acá. Entonces, eh, como el objetivo es entender cómo es que nosotros aprendemos, cuáles son las actitudes o las habilidades que vamos a ir desarrollando a lo largo de nuestra vida escolar. Entonces, hay unos factores que debemos tener en cuenta para entender qué busca la psicología dentro del campo educativo. ¿Okay? Entonces, yo aquí les he colocado una pequeña definición de lo que es psicología educativa, que tiene que ver con el proceso de, o entender cómo es que se da el proceso de aprendizaje-enseñanza, ¿ok? De las personas, sobre todo en el contexto educativo. Y el objetivo es comprenderlo,
¿Cómo es que aprende? ¿Listo? La definición es buscar, entender, investigar cuál es el proceso de aprendizaje. Y el objetivo es entender o comprender cómo es que aprenden las personas a lo largo de su vida. ¿Listo? Entonces, para esto es importante que nosotros tengamos en cuenta estos 5, digamos así, 5 pasos, 5 objetivos. El primero es el análisis o hacer el análisis de los estudiantes. Yo ya estoy en aula o de repente estoy acompañando a un alumno, estoy como maestra sombra, como auxiliar. Entonces, lo que yo tengo que hacer es conocer quiénes están allí esperando ser nutridos con conocimiento, ¿no? Entonces, el analizar quiénes son mis estudiantes y cómo estos procesan la información va a permitirme que yo entienda, ¿ok? Que vaya forjando este lazo de, ¿quién va a estudiar? ¿Con quién va a aprender? ¿Tiene dificultades? ¿Tiene habilidades? ¿Qué habilidades están desarrolladas? ¿Cómo puedo potenciar esas habilidades? ¿Qué requiere de estimulación para poder alcanzar todo su potencial? Entonces, esto surge, o responder estas consultas, surgen desde el análisis de cómo tu estudiante procesa la información y cómo va construyendo su conocimiento. Otro de los factores importantes es identificar qué tan motivado está tu alumno, ¿ok? Identifico, ¿le gusta venir a clases? A ver, ¿qué dice Lita? ¿Cómo tratar de diferenciar los comportamientos de estudiantes y cómo aprende? Exacto. Dentro de diferenciar el comportamiento, lo que voy a ver es esto, ¿qué los lleva, qué lo lleva, qué lo motiva, ¿no? ¿Qué lo trae a la escuela? Es como les preguntaba a ustedes al inicio, ¿no? ¿Qué los trae por aquí? ¿Qué los atrajo de esta clase? ¿Qué expectativas tienen? Porque de eso depende cuán motivado o cuán entusiasmado voy a estar yo para aprender. Entonces, segundo factor es identificar los procesos, ¿ya? De motivación. Y esto va a influir directamente en el rendimiento académico. El tercer aspecto es que yo como mi proceso de enseñanza, yo tengo que verificar o validar si es que está funcionando. Entonces, el tercer objetivo es evaluar. ¿Evaluar qué? Evaluar el trabajo que yo estoy haciendo. Mis estrategias pedagógicas están mejorando el aprendizaje. O sea, lo que yo estoy haciendo, todo mi esfuerzo, ¿está surtiendo efecto? Porque si no es como ir a trabajar y todo tu trabajo, tu tiempo, tu empeño es ponerlo en un saco con hueco, ¿cierto? Nunca va a llenar, nunca va a cumplir la expectativa, ni va a aportar. Por lo tanto, es importante que dentro de esta identificación, dentro del análisis de cómo aprenden mis chicos, qué los motiva, también es importante que yo haga una autoevaluación de cómo están mis procesos o mis metodologías, ¿ok? ¿Para qué? Para que yo pueda ir haciendo los ajustes necesarios para poder cumplir mi objetivo. ¿Y cuál es el objetivo de alguien que enseña? Es que la persona a la que le enseñas aprenda, ¿cierto? Entonces, este es el tercer aspecto que debemos tomar en cuenta. Vamos, análisis, identificación, evaluación. El cuarto aspecto es poder atender la necesidad. Entonces, actualmente ocurre esto, que las aulas son diversas, ¿ok? De repente porque la ley, la escuela tiene alumnos que están dentro de la categoría de inclusivos. En mi aula tengo un alumno que está dentro de las categorías de inclusivo, pero no necesariamente el atender esta diversidad tiene que ver con solo estas características que le conocen como condiciones o como discapacidad, sino atender esta diversidad que puede haber en el aula. Porque puede ser que yo tengo niños que no están en discapacidad, pero que sí tienen estas necesidades individuales que impiden que aprendan como el promedio de las personas, ¿ok? Entonces, atender esta diversidad
en cuanto a estilos de aprendizaje, en cuanto a ritmos de aprendizaje, y atender estas necesidades educativas especiales va a permitir que yo cumpla mi objetivo, que es generar conocimiento. Y el último es un factor también importante, que no es solamente yo voy a esforzarme por hacer mejor mi clase, y si el aula arde, se pelean, hay un mal ambiente, eso no me compete, ¿no? Eso no tengo yo por qué arreglarlo. Entonces, si yo estoy en este pensamiento, pues definitivamente yo no estoy fomentando que todo este ciclo, el esfuerzo que yo hago, funcione realmente. ¿Por qué? Porque el generar o el promover un ambiente educativo que sea sano, un ambiente educativo que sea seguro, es importante para que pueda, para que el rendimiento académico de mis estudiantes, tengo que valorar a los niños también, sí, ya hablo un ratito de eso, para que el rendimiento de nuestros estudiantes esté de acuerdo a cómo nosotros estamos impulsando el aprendizaje. ¿Ok? En otras palabras, yo debo generar o promover un clima emocional que sea adecuado, agradable, soportable para mis compañeros, y eso tiene que ver también con cómo voy a manejar los conflictos dentro del aula. Por acá decía, toca evaluar también a los niños. Sí, es que si yo evalúo el aprendizaje de los niños, eso es una respuesta al trabajo o al esfuerzo que yo estoy haciendo. Pero también está, si dentro del aula, por ejemplo, yo los evalué y resulta que la mayoría de estudiantes no aprobaron, o sea, no te da esto alguna información, o todos son flojos, o todos no tienen apoyo en casa, o todos no entendieron. ¿Okay? Entonces, la evaluación va desde mis estrategias pedagógicas. ¿Están funcionando? Ok, no, mira, el 70% de mis alumnos no aprobó, o el 70% de mis alumnos no está creciendo de acuerdo, o no está al nivel de acuerdo a la competencia que se espera. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar estas estrategias pedagógicas que se adapten a medida del estudiante para poder generar aprendizaje y mejorar el aprendizaje. ¿Ya? Entonces, dentro de la evaluación tiene que ver, Javiercito, tiene que ver con la evaluación a tu trabajo a través de la evaluación que se hace a los estudiantes. ¿Listo? No solamente yo voy a evaluar qué aprendió, no solamente voy a evaluar eso, voy a evaluar desde mi perspectiva crítica, voy a evaluar lo efectivo que es el trabajo que estoy haciendo. ¿Muy bien? Listo. Entonces, entendido esto, es importante que nosotros también nos centremos en estos 4 conceptos, en estos 4 definiciones, ¿ok? Porque en el curso lo vamos a nombrar mucho. Entonces, muy interesante, me dice. Entonces, sí es importante que nosotros tengamos claro estos conceptos, ¿ok? ¿Alguien me puede ayudar a leer, por favor? Mientras traigo un vasito de agua. Ok, Elizabeth. Buenas noches, Miss. Buenas noches, los compañeros. Gracias. ¿Cómo están? Bueno, ¿lo leo todo, Miss? Sí, todo. Está bien. Aprendizaje. Nos dice que el aprendizaje es un proceso de cambio relativamente permanente en el comportamiento de un individuo como resultado de la experiencia. Tenemos también lo que es enseñanza. En enseñanza nos dice que es el proceso de facilitar el aprendizaje en los demás, que también implica la planificación, implementación y evaluación de experiencias de aprendizaje en los cuales ayudan a los estudiantes a alcanzar sus objetivos. También tenemos desarrollo cognitivo. El desarrollo cognitivo se refiere al desarrollo de las habilidades mentales de un individuo
como la atención, la memoria, el pensamiento y el lenguaje. También tenemos desarrollo socioemocional. El desarrollo social y emocional se refiere al desarrollo de las habilidades de un individuo para poder interactuar con los demás y manejar sus emociones. Muchas gracias, Miss. A usted, gracias. Sí, miren, en cuanto al aprendizaje, como dice allí, es un proceso. Entonces, si es un proceso, significa que va a tomarse su tiempo o va a ser así, inmediato, ya. Ahorita le enseño y ya se dio el aprendizaje. Ajá, es un proceso. Tampoco es que me va a tomar toda la vida, ¿verdad? Pero el aprendizaje dentro de este, o para que se genere el aprendizaje, hay muchos aspectos que hay que tomar en cuenta. Entonces, uno de estos es que es un proceso. Muy bien. Y para que se dé un proceso hay que seguir ciertos pasos para que se pueda dar. Entonces, ¿cuándo yo me voy a dar cuenta que realmente se generó el aprendizaje? Cuando hay un cambio en el comportamiento del individuo. Allí me doy cuenta que se generó el aprendizaje. ¿Listo? Entonces, el enseñar o el aprender tiene que ver con estos factores del desarrollo cognitivo que está ligado al proceso de aprendizaje. ¿Y cuáles son estos factores? La atención, la concentración, el uso del lenguaje, la memoria, el pensamiento. Entonces, está relacionado. Si no hay atención, si la atención está baja, no hay concentración, y si no hay ni atención ni concentración, no se produce el aprendizaje. Entonces, es una relación, ¿ok? Más atención, mayor concentración, igual aprendizaje. Mayor atención, mayor comprensión y igual, el aprendizaje suele darse de manera más significativa también. Entonces, ese es el primer aspecto a tomar en cuenta. El segundo dice, el proceso de enseñar. ¿Qué es? O sea, voy, les doy la información y ya vean ustedes qué aprenden. ¿Así es el proceso de enseñanza? ¿Qué opinan? Así ya, tomen, ustedes lean solitos y está facilito de entender y bueno, ya terminamos la clase. ¿Será así? No, ahí es como llegan al estudiante. Exacto, Carlos. Es por eso dice que hay que tener en cuenta esto, el planificar, el implementar y el evaluar, ¿no? El planificar no es que yo estoy aquí ahorita, mañana, ¿qué les enseñaré? ¿Cómo les enseñaré? ¿Qué haré? No, mañana les explico, no sé, mañana les explico el ciclo del agua. O mañana les explico, qué sé yo, lo que se me ocurra, lo que quieran aprender estos muchachos. Así no es, ¿verdad? No es según el modelo, según las competencias que se tienen que buscar, porque de hecho en la mayoría de las escuelas en Perú, sobre todo, tienen este modelo de enseñanza basado en competencias, ¿no? Que tiene que llegar o desarrollar ciertas competencias de acuerdo a la edad. Entonces, esto hace que se tenga que planificar las actividades, ¿cierto? Se tenga que hacer desde antes. ¿Y cómo las planifico si yo no conozco todavía a los estudiantes? Lo planificas de manera general, ¿ok? Haces una planificación, pero dentro de esto también tienes que considerar esta diversidad que puede haber. Por eso, en la implementación es donde se va puliendo, ¿no? ¿Qué cosas necesitas introducir nuevamente? Pero ya tienes esta planificación. Y lo otro es la evaluación, que es esta experiencia, esto que planifiqué, esto que implementé, ¿está funcionando? No, entonces lo descarto. ¿Está funcionando? Sí, entonces me mantengo.
y nutro más el trabajo que estoy haciendo. Entonces, es importante que el proceso de enseñanza sea planificado, que sea pensado. Cuando se es pensado, tiene una estructura y sobre todo busca un propósito, ¿no? Como decía Carlos, yo busco llegar a mi estudiante. Entonces, a través de esto, yo voy a buscar qué estrategias pueden y sobre todo van a cubrir esa necesidad y van a cubrir y van a utilizar estas habilidades que tienen los propios estudiantes para generar el aprendizaje, que es el objetivo que tenemos todos los maestros. ¿Bien? El desarrollo cognitivo tiene que ver más que todo con la maduración de nuestro cerebro, ¿ok? La maduración de las funciones, sobre todo las funciones cognitivas que van a estar relacionadas con el aprendizaje. Es distinto enseñarle a un niño en infantes, en jardín de infantes, que enseñarle a un adolescente. Sí, es distinto, pero los principios son los mismos, ¿ok? Solo cambia la exigencia, cambia la forma en cómo entregas el material también o cómo enseñas, pero el principio es el mismo. Mejor dicho, cambia el método, ¿ok? Cambia el método. Pero yo sí tengo que entender que para que se pueda dar el aprendizaje va a requerirse el desarrollo de estas habilidades mentales, la atención, la memoria, el pensamiento y el lenguaje, que son las funciones cognitivas fundamentales. ¿Listo? Y tener en cuenta que para que se consolide o se genere el aprendizaje, también se va a tomar en cuenta el entorno. Y dentro del entorno también hay que ver cómo es este proceso de qué lo motiva a mi estudiante. ¿Listo? ¿Cuál es su propósito del estudiante? ¿A dónde quiere llegar? ¿Cómo es el entorno? Para que estas interacciones, ¿ya? Dentro de estas interacciones, no solamente vaya aprendiendo conocimiento o información seglar, sino que también vaya desarrollando vaya desarrollando habilidades que le van a permitir ser autónomo durante su vida adulta. ¿Listo? Entonces, es importante que tengan en cuenta estos conceptos para poder entender lo que se viene luego, ¿ya? El día jueves que tenemos nuestra clase, vamos a ver, por ejemplo, esta parte del desarrollo cognitivo y la parte del desarrollo socioemocional, ¿ya? Entonces, es importante que nosotros tengamos bien clarito los conceptos. ¿Hasta aquí tienen preguntas? Preguntas, dudas, reclamos, sugerencias. ¿Vamos bien? ¿Sí? Perfecto, no hay preguntas. Muy bien. Tudo bem, dice. Listo. Entonces, ¿por qué es importante que el psicólogo esté dentro del entorno escolar? ¿Por qué es importante? ¿Qué va a hacer el psicólogo allí? Si el psicólogo solo lee mentes. Mentira, el psicólogo no lee mentes. Estoy siendo sarcástica. El psicólogo observa, el psicólogo estudia la conducta y por lo tanto esta etapa educativa, en estos primeros años de vida de las personas va a ser esencial, ¿ya? Va a ser esencial el entender cómo son los procesos de aprendizaje para poder diseñar herramientas, para poder diseñar estrategias que focalicen este aprendizaje, ¿ok? Entonces, la psicología educativa va a ser esencial para los docentes para que se pueda mejorar su práctica pedagógica. No digo que nosotros le vamos a enseñar porque es pedagogo, ya está, ya saben, para eso fue formado. Solo que vamos a, digamos, a nutrir, vamos a fortalecer estas estrategias con esta mirada de lo que sucede, ¿no? De la conducta, de los procesos internos de la persona. Entonces, el comprender cómo funciona, cómo aprenden los alumnos, entonces el docente va a poder adaptar su método y su enseñanza
para que las experiencias de aprendizaje sean más significativas y sobre todo sean efectivas. Entonces, ¿cómo o qué vamos a tener en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son estas razones por las que el psicólogo educativo dentro de las escuelas es importante? ¿Ok? Una es este diseño de estrategias de enseñanza. Entonces, los docentes, cuando aplican estos principios psicológicos para que puedan desarrollar estrategias que se puedan ajustar a la necesidad y el estilo de aprendizaje de su estudiante, va a ayudarle a comprender, a mejorar la comprensión de y a retener la información. Imagínense esto, que en el aula yo tenga un niño que de repente cuando yo le digo lee, el niño no quiere leer, se niega a leer o de repente tiene conductas disruptivas como pataletas, grita, tira objetos y el maestro diga, no, este niño es un malcriado, yo no lo quiero en mi aula, me lo cambian. Entonces, ¿qué haría el psicólogo educativo? El psicólogo educativo observa cuál es el comportamiento, la interacción y evalúa si la respuesta del niño se debe a factores internos o se debe a factores ambientales. Y factores ambientales tiene que ver cómo es el proceso de enseñanza o de repente la relación o la interacción que tiene el estudiante con el docente. Entonces, para esto va a servir, para comprender, ¿ok? Para comprender y sobre todo para ajustar esta interacción para generar aprendizaje, ¿ya? Otro de los factores que van a tener en cuenta es el comprender, sí, entender sobre todo estas teorías de la motivación, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo mantener motivado o atento a mi estudiante? No se trata de que en el aula yo todo el tiempo me esfuerce porque los chicos atiendan. Eso va a ser un trabajo, eso es como luchar contra el viento, ¿ok? Porque no se va a conseguir. Los procesos atencionales o la atención es limitada, por lo tanto, van a haber espacios en los que el aula va a estar dispersa, pero allí es lo importante de detectar, ¿no? De entender, ahorita los chicos ya están agotados, están ya un poco dispersos, ¿no? Y están que me piden a cada rato para ir al baño. Entonces, lo que hago es tiempo fuera. Antes de que aparezcan estas dificultades dentro del aula, yo empiezo a tomar acción. Entonces, aquí la importancia de la psicología educativa es para enseñarle también al docente a observar, a entender la conducta de nuestros estudiantes dentro de las clases, ¿ok? Y esto va a permitir que se pueda adaptar, ¿ya? Se puedan adaptar el trabajo a las necesidades que tienen nuestros estudiantes dentro del aula. ¿Listo? Y lo último tendría que ser o vendría a ser mientras yo conozca más información, mientras tenga más base teórica, ¿ok? Mientras yo tenga más contexto, más base teórica, más información, va a ser mejor la forma o van a ser mejores las decisiones que voy a tomar para poder enseñar a mis estudiantes, ¿ok? Entonces, justo mientras estaba armando la clase de educación inclusiva, que vamos a ver necesidades educativas especiales y diferencias individuales, justo decía, ¿no? Yo no se puede, ¿ok? No se puede, imagínense ustedes ser el maestro y tienen de estudiantes, no digo que van a tener animalitos, pero imagínense esta posición. Tienen un perrito, un gatito, tienen una serpiente, tienen un oso, tienen un jaguar, y a todos les van a tomar el mismo examen y un pez, ¿no? Y que es escalar un árbol, subir a un árbol o trepar el árbol. Entonces, ¿quiénes van a poder cumplir con la tarea? Quienes tienen esas habilidades. ¿Un pez va a poder subir un árbol? No, ¿verdad? No va a poder subir un árbol.
la destreza de una pantera, imaginémonos, ¿no? ¿Va a ser igual a la de un perro para subir un árbol? La No es pantera, cierto. sí. ¿Cómo? La La pantera pantera, gana. sí, profe. Exacto. ¿Por qué? Porque hay quienes están diseñados o tienen esas habilidades, ¿cierto? Entonces, el atender esta diversidad va a hacer que yo pueda crear rúbricas o generar estrategias para evaluar de acuerdo a la capacidad del estudiante. Oye, Jessica, pero eso está difícil, o sea, no es mucho trabajo. Sí, yo sé, lo es. Pero recuerden cuál es el propósito que tenemos nosotros como docentes, que es generar el aprendizaje, o sea, que se dé el aprendizaje. Entonces, si de repente yo en aula tengo un estudiante que tiene dificultades de aprendizaje o de repente tiene dislexia y yo lo obligo a que lea, definitivamente no lo va a poder lograr y va a estar desaprobado en esa materia. ¿Por qué? Porque estoy tratando de evaluarlo con escritura, estoy tratando de evaluarlo con lectura cuando esa es su dificultad, de acuerdo al cuadro clínico que tiene, ¿no? De dislexia. Entonces, es importante que dentro de esta evaluación se conozca yo estas teorías de cómo debo evaluar o cómo debo enseñar, ¿ok? Enseñar, no es evaluar. Cómo debo enseñar y después de eso, cómo diseño pruebas que midan este aprendizaje, como que diseñe rúbricas de manera que sea más precisa, algo así como hacerle un traje a medida a mi estudiante para poder evaluarlo. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta allí? ¿Sí? Entonces, ¿para qué es importante? Para que el docente pueda desarrollar estrategias que calcen con las necesidades de mi estudiante, que puedan generar participación, ¿ok? Que pueda mantener al aula motivada, concentrado. Y este es otro de los criterios importantes. Muchos de nosotros, ¿no? Muchos de nosotros simpatizamos con alguna persona y de repente como simpatizamos con esa persona, como que estamos más conectados, ¿verdad? Entonces, al estar más conectado, participo, estoy motivado, estoy atento. Entonces, este factor es importante dentro de la relación maestro-estudiantes. ¿Por qué? Porque mientras exista buena relación entre estos, la participación y la motivación se va a dar. Va a ser un ambiente estimulante. Sin embargo, cuando no hay esta relación o no hay una buena relación, o sea, no hay disposición del estudiante para querer aprender, ¿no? Entonces, es importante esto, el entender, nuevamente, vuelvo y repito, entender cuál es la función que tiene la conducta de mi estudiante y yo la pueda interpretar y sobre todo que esa información que interpreto, ese dato que obtengo, lo pueda plasmar en evaluar el trabajo que yo estoy haciendo para diseñar estrategias, para diseñar, perdón, rúbricas que me permitan ser más precisa en la forma en cómo voy a evaluar el progreso de los estudiantes. ¿Listo? Entonces, aquí tiene que ver el trabajo del psicólogo, ¿ok? Para ser como puentecito, ¿ok? Entre cómo potenciamos las habilidades del maestro para poder generar el aprendizaje en los estudiantes. Entonces, ¿cuál es el rol del psicólogo educativo? Entonces, como el psicólogo es un profesional que se dedica a comprender la conducta de la persona y a mejorar estos procesos de enseñanza y aprendizaje, entonces, en el contexto educativo, el psicólogo va a buscar evaluar evaluar a los estudiantes por evaluar a los estudiantes para identificar sus necesidades individuales o de repente descartar o afirmar necesidades educativas, ¿ok? Otra de las funciones que tiene el psicólogo educativo es que puede ayudar a los estudiantes a través de la intervención, ¿ok? En el ámbito escolar, puede ayudar a reducir
problemas de aprendizaje o problemas de conducta, ¿ya? Una de las funciones principales del psicólogo educativo es la labor de prevención. Entonces, el psicólogo educativo no es lo mismo que un psicólogo clínico que va a intervenir para tratar de mejorar dentro de la escuela los procesos de aprendizaje. Lo que va a hacer es como que en grupo, en masa, ¿no? Mira, estas estrategias podemos plantearlas para conseguir esto de acá, pero no va a hacerlo de manera individual. ¿Por qué? Porque hay ciertas limitaciones y regulaciones dentro de las escuelas. ¿Listo? Entonces, la función principal es la de prevención. Entonces, ¿qué prevé? Dificultades de aprendizaje, prevé temas de convivencia escolar, de repente prevé el que puedan desarrollarse las habilidades sociales dentro de la interacción escolar. Si es que hay dificultades de aprendizaje de los estudiantes, entonces previene, ¿no? Prevé, evalúa y deriva para que se pueda atender la necesidad de este estudiante. Entonces, allí está realmente el trabajo del psicólogo dentro del ámbito escolar. Y otra de las funciones puede ser el tema de investigación, ¿ok? Para comprender cómo funcionan los estudiantes, perdón, cómo funciona el aprendizaje en los estudiantes. Y el quinto aspecto o la quinta función tiene que ver en esta forma de puente entre el docente y el padre de familia. Entonces, tiene que tender estas puentes, estas redes, para que la familia también se comprometa a trabajar con el estudiante. ¿Listo? Porque mucho se ve que los padres matriculan a sus hijos y les dicen, ¿no? Ya, a fin de año vuelvo para ver cuáles son los resultados. Pero el trabajo es estar allí, es complementario, no es solamente llegas a la escuela y en la escuela se tiene que hacer todo, es complementario. ¿Listo? Entonces, ese es el rol del psicólogo educativo respecto al asesoramiento. Entonces, va a asesorar a padres, va a asesorar a docentes, va a asesorar de repente a personal administrativo, con la finalidad de mejorar el aprendizaje de los estudiantes. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahorita lo que vamos a ver son estos enfoques contemporáneos en los que la psicología educativa está inmersa. ¿Listo? Y que sobre todo estos modelos o estos enfoques han venido a hacer como un respiro para los métodos o para las metodologías que se utilizan dentro del aula. ¿Listo? Entonces, esto ya está implementado. Muchas escuelas tienen estas sesiones de aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Por ejemplo, en Perú hacen una tipo feria en la que los estudiantes muestran los logros alcanzados. Recuerden que el sistema educativo, al menos en Perú, está basado en competencias. Por lo tanto, la evaluación de cómo va progresando el estudiante es en base a las competencias que va desarrollando. Y el aprendizaje basado en proyectos, más conocido como ABP, es uno de los enfoques que permite que esta parte práctica se dé, ¿ok? Que los alumnos tengan la oportunidad de llevar todo lo que han adquirido, todo lo que han aprendido teóricamente, llevarlo a la práctica. ¿En qué materias, por ejemplo, se suelen ver estos proyectos? Ciencias, ¿ok? Ciencia y tecnología, en ciencias matemáticas. Entonces, los vemos aquí que ellos ponen en práctica esto que han aprendido. ¿Ok? En contextos reales, como decimos, ¿no? Yo me acuerdo mucho de una escuela el año pasado en la zona donde trabajaba. Habían hecho su Día del Logro, se llama, ¿ya? Día del Logro. Sus exposiciones, los muchachos habían traído a la práctica los conceptos que, el tema era economía, ¿no? Cómo generar emprendimientos, era la psicología del emprendedor, el curso.
Entonces, estos muchachos habían puesto o habían ideado modelos de negocios desde sus recursos, desde sus posibilidades para poder generar ingresos, ¿no? Y uno de los grupos que ganó, yo trabajaba en la zona de la sierra, ¿no? Allí usan mucho la papa, siembran papa y es la primera productora de papa a nivel de Perú. Entonces, estos muchachos habían hecho compost, ¿ok? Con residuos orgánicos y sobre todo con cáscara de papa. Entonces, ¿qué habían hecho? Fertilizantes con cáscaras de papa, con residuos, cáscara de papa, cáscara de plátano, y habían hecho fertilizantes líquidos. Y aunque ustedes no lo crean, estos fertilizantes, ellos no solo habían hecho el proyecto ya, mira, así procesamos, así hacemos los fertilizantes o el compost, ¿no? Sino que habían probado su producto y cuando ya lo muestran en la feria, cuando ya lo muestran en el día del logro, muestran los cultivos que habían hecho, que era cultivo en macetas, que habían hecho, por ejemplo, de papa, de cebolla, de hortalizas. Entonces, ese proyecto ganó, y de hecho ganó en la UGEL de la zona, porque era un proyecto que no solamente se había basado en poner, en idear el producto, sino que hasta lo habían testeado, ¿no? Lo habían probado. Entonces, de esto se trata el aprendizaje basado en proyectos, de esto teórico, ¿cómo lo llevamos a la práctica, no? Esto fue un proyecto de quinto de secundaria. Otro de los programas que se habían conseguido o que se habían logrado allí era el debate de productos, por ejemplo, habían ellos diseñado una competencia de debates para ver qué productos, o si eran mejor los productos transgénicos o los productos orgánicos, ¿no? Y miren cómo este maestro, porque en realidad ha sido el maestro de ciencias quien ideó el trabajo y quien les propuso a los chicos, o sea, era como que si tú estuvieras en una feria de ciencias dentro del Día del Logro y unos chicos de quinto debatían acerca de productos orgánicos y productos, se me fue el nombre, transgénicos. El otro grupo había probado, había generado fertilizantes de manera natural o casera y probado estos, y otro grupo había utilizado el uso de fertilizantes y también estaba mostrando cuáles eran los beneficios y la cantidad de producción y los productos, y otro grupo hablaba de economía circular. Miren, de hecho, no les miento, fue uno de los proyectos más bonitos que yo he visto planteados y que tenía propósito, ¿ok? Había sentido, o sea, no era solo de cumplir la actividad del día del logro, sino que este maestro, que era el maestro de ciencias naturales, había pensado en todo orientarlo a un cierto espacio, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos que estos muchachos desde ahorita se interesen? Su hábitat es la agricultura. Y entonces, en base a esto, él formuló todo el trabajo. Y aquí tiene que ver este otro proyecto que es el aprendizaje, perdón, este otro enfoque que es el aprendizaje colaborativo, el uso de tecnología y el aprendizaje y la evaluación formativa, ¿no? Entonces, el maestro dijo, ok, teoría no me van a aprender estos muchachos así a la buena, así que lo van a hacer mientras practican. Y así fue como utilizando tecnología, utilizando la herramienta colaborativa, utilizando las propias vivencias de la agricultura en la zona, él había armado todo este proyecto de ciencias, ¿no? Entonces, estos enfoques, como les digo, son bonitos de mirarlos, son un poco tediosos de plantearlos, pero lo que se busca es romper esta mirada de solo por cumplir y que tenga un propósito, ¿ok? Entonces, allí se genera el aprendizaje. Aquí tiene que ver también esta pedagogía inclusiva. ¿Cómo empieza este proyecto que les comento?
era porque estos chicos de 5º grado de secundaria en la zona donde trabajábamos, una vez que terminaban la escuela, estos chicos, así del 100% de estudiantes que terminaban la escuela, solo el 5% seguía los estudios superiores. Solo el 5%. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no le hallaban sentido al estudiar. O sea, era como terminas la secundaria y te dedicas a la chacra a trabajar. Pero este maestro había logrado que estos muchachos utilizaran digamos, este futuro que les espera y que vieran las posibilidades de cómo se puede llevar más allá esta actividad, ¿no? Y incluso de esta promoción, de esta aula, porque era un tutor de un aula con la que había trabajado, el año pasado la mayoría, creo que eran 32, de los 32, 25 postularon a finales de año a la Universidad Uneval, ¿no? Para ver cómo les iba, o sea, y estaban preparándose, estaban motivados para ir a la universidad, estaban preparados para no solo la universidad, sino también para continuar los estudios superiores. Entonces, esto tiene que ver con la neuroeducación, que es lo que busca es comprender cómo a través de la ciencia yo voy a generar aprendizaje. Este maestro la tenía clarísima, clarísima desde que empezó el proyecto, ¿no? Entonces, esto es lo bonito de estos enfoques contemporáneos que nos permiten que nosotros vayamos haciendo uso de estos enfoques, de estas metodologías para un propósito. ¿Listo? Entonces, así tiene sentido, genera significancia el trabajo que se hace. ¿Y qué impacto tiene en el aula este tipo de enfoques, el usar estos enfoques? Por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Hace que los estudiantes sean el centro del aprendizaje. ¿Cómo y si van a ser el centro del aprendizaje? Utiliza corriente constructivista, que dice, ¿no? El propio alumno es el que construye el aprendizaje. Lo que hace el docente es proporcionar el ambiente, ¿no? Con todas las herramientas necesarias para que se dé el aprendizaje. Entonces, es como un trabajito de hormiga. Formo la casita y luego las demás hormiguitas vienen y recolectan o guardan, acopian sus alimentos, digámoslo así, ¿no? Entonces, el aprendizaje basado en proyectos es esto. Yo modelo el ambiente, ¿ok? Formo el ambiente, planifico la actividad y hago que los chicos sean el centro del aprendizaje. Entonces, investigan, crean y sobre todo proyectan, ¿no? Ponen en práctica. No solamente se trata de decir, yo investigué esto, sino de llevarlo a la práctica. Hay otro de el ABJ, que es el aprendizaje basado en los juegos, es buscar estos recursos de gamificación o estos recursos de juego para motivar y comprometer a los estudiantes. O sea, cuando hablo de juego no solamente me refiero a jugar, ¿no? Sino de que no se sienta como imposición el tener que aprender, sino que se sienta como parte de la vida el tener que aprender. Entonces, jugamos, utilizamos este poder del juego para poder comprometer a nuestros estudiantes en el aprendizaje, ¿ya? El aprendizaje basado en proyectos también busca desarrollar este pensamiento crítico y creativo en los estudiantes. Busca también desarrollar habilidades sociales, como es el trabajo en equipo, la organización, la planificación, la toma de decisiones, ¿ok? La resolución de problemas. Entonces, nos sirve para que puedan poner en práctica no solamente el desarrollar habilidades cognitivas, sino también el desarrollar competencias que les van a permitir ser autónomos en su etapa adulta, en su vida adulta. ¿Listo? Entonces, es importante que nosotros vayamos conociendo un poquito más de estos modelos para poder entender cuál es el propósito
para qué lo voy a utilizar. ¿Listo? ¿Hasta aquí tienen preguntas? Liliana, buenas noches. ¿Hasta aquí tienen preguntas, dudas, consultas? ¿No? ¿Vamos bien? Listo. Ahora, vamos a ver ahorita cuáles son estas teorías, las principales teorías del aprendizaje. ¿Ok? Les voy poniendo como un contexto de cuáles son, estas teorías o esta corriente. ¿Ok? Imagínense ustedes vivir en los años 1900. ¿Ok? Hace 125 años. Están allí, en el 1900. ¿Ya se imaginan? ¿Sí? Ya. Espérenme un ratito. Quiero mostrarles una línea de tiempo para que puedan, seguirme, ¿ya? Ay, ay, ay. A ver. Espérenme un minutito nomás que quiero abrir esta PPT que hice y que luego se las comparto para que la tengan también, ¿ya? Ya, ok. ¿Observan? Es una línea de tiempo. ¿Sí se observa? ¿Sí? ¿La logran ver? Yo no logro verlos a ustedes, creo que porque está en pantalla completa. Ahí estamos. Está en pantalla completa, ¿cierto? Pero sí se ve. Perfecto. Entonces, ahorita les vuelvo a presentar. Ya está. Ahí está. ¿La observan? Muy bien. En cuanto a las teorías del aprendizaje, listo, muchas gracias. En cuanto a las teorías del aprendizaje, ¿ya? Hay corrientes, digámoslo así, que han ido apareciendo en respuesta de la corriente anterior, ¿ya? Ubíquense más o menos bajo esta estructura. Imagínense ustedes vivir en esta época de 1900 y, y allí se busca responder esta pregunta, ¿cómo aprenden las personas? ¿Ok? Ahorita ya lo sabemos, pero en ese entonces no se conocía. De hecho, en 1900 la psicología no era una ciencia. ¿Ok? Entonces, a lo largo de este tiempo, de este ciclo del 20, del 19 y del 20, estos teóricos intentaban explicar cómo es que aprendían las personas. Entonces, cuando aparecen estas teorías, aparecen buscando resolver este tema en particular, esta condición en particular. Una de las teorías que nos da la característica de ciencia, la psicología, es el conductismo. ¿Listo? Entonces, el conductismo ayuda a entender cómo la conducta puede moldearse en el ambiente y cómo los refuerzos, como por ejemplo el uso de premios, el uso de reforzadores, el uso de castigos, consecuencias, va a influir en cómo se aprende. ¿Ya? Entonces, en ese momento, el conductismo, miren que es casi, ¿cuántos años? Casi 60 años, ¿ok? El conductismo decía, era muy útil porque les permitía diseñar programas de enseñanza que sean muy estructurados,
¿ok? Muy, muy estructurados. Y buscaba cambiar estas conductas. De hecho, Watson es el que dice, ¿no? Dime qué quieres que sea el niño y déjamelo y te lo entrego con lo que va a hacer. ¿No? Era como que la conducta se puede moldear, se puede trabajar, se puede decir que alguien va a ser tal persona y a través de la conducta lo iban a hacer. Esta es la idea que se tenía en ese entonces, ¿ok? Y el cognitivismo le dice al conductismo, hey, conductismo, estás loco, compadre. ¿Cómo vas a decir que tú vas a ser de las personas porque puedes influir en su conducta? Y eso era un poco no ético, ¿no? Porque no deja esta visión que se tenía o esta idea que se tenía era como que yo podía influir directamente en cómo va a ser la persona y por lo tanto no hay libre albedrío. Entonces, el cognitivismo dice, hey, no todo es conducta, ¿no? Es también estos procesos internos que tiene la persona. ¿Y qué procesos internos son? Su capacidad de atención, su capacidad de concentración, los pensamientos, la interpretación, el lenguaje que puede utilizar. Entonces, el cognitivismo incorpora estos procesos mentales que hasta ese momento el conductismo clásico no lo había considerado. ¿Listo? Y por eso tiene un boom, tiene gran influencia, porque incluso el cognitivismo utiliza esta metáfora de que las personas aprenden algo así como aprenden las computadoras. Entonces, utiliza esta metáfora de los procesos mentales, ¿ok? Como el procesador de una computadora, aprovechando el boom de la tecnología en ese entonces, ¿no? De la industrialización. Y luego viene este señor, ¿no? El constructivismo, uno de los abanderados del constructivismo era Piaget, que lo conocemos la mayoría de nosotros, y el otro era Brunner. Entonces, ellos comienzan a decir, ya está bien, es conducta, está bien, es parte de los procesos, las habilidades que tiene cada estudiante, pero también tiene que ver con cómo construye su conocimiento. Ellos dicen, toda la información que va a llegar a la persona, ¿ok? Va a tener que cruzarse o mezclarse con los conocimientos previos y en base a esto va construyendo nuevas estructuras, ¿ok? Entonces, los esquemas mentales o las estructuras mentales de la información iban a facilitar que se diera, que se entendiera o que se entendiera cómo es que aprendíamos, ¿ya? Y luego allí alterno, paralelo al constructivismo, tenemos esta teoría del aprendizaje significativo. ¿Y qué significa la teoría del aprendizaje significativo? Y es esto de, Ausubel dice, tiene que ser atractivo para el estudiante, ¿ok? Tiene que gustar, tiene que haber un factor emocional que no estamos viendo. Tiene que haber, no es solo cognición, no es solo conducta, no es solo la capacidad de construir de la persona, sino también es qué tan importante es esto que necesito aprender, ¿ok? Y para Ausubel era importante los conocimientos previos que tenía. Si llevamos esto al ejemplo que les contaba de este maestro, ¿no? De ciencias naturales, que ideó todo este trabajo para presentarlo como logros de acuerdo a las competencias que evaluaban. Entonces decía, ellos están inmersos en el mundo de la agricultura, pues utilicemos estos conocimientos previos para hacer el aprendizaje mucho más significativo, ¿no? Entonces, esto es de lo que habla Ausubel, de la importancia de que podamos hacer uso de esta información previa, de entender o de saber qué sabe mi estudiante para poder relacionarlo con lo nuevo que yo le puedo enseñar. ¿Listo? Entonces, aquí ya no era solo el memorizar, sino el comprender lo que estaba la información que me estaban entregando. ¿Listo? Entonces, eso era lo importante en estas teorías. Y ya luego aparece el socioconstructivismo que
utiliza el concepto de Ausubel, que utiliza el concepto del constructivismo de Piaget y de Brunner, y dice, ya, es perfecto. El mismo alumno va construyendo su aprendizaje. Hay que tener en cuenta que sea significativo, ver que sabe del tema el estudiante, y vamos a hacer que el ambiente también influya en el aprendizaje. Y aquí viene Vygotsky, ¿no? Quien también con con esta información de la teoría de Bandura que se daba en la misma época, empieza o aporta con estos conceptos como desarrollo próximo, aporta con conceptos de andamiaje, diciendo, yo puedo hacer que el aprendizaje sea colaborativo y sea mucho más nutrido porque voy a utilizar a personas que están alrededor del individuo para fortalecer el aprendizaje. Es decir, que utilizo personas que tengan mayor capacidad para poder aprender de ellas. ¿Listo? Y mientras aprendo de ella, pues también voy interactuando con los demás. Y allí está el concepto del aprendizaje social que dice o el aprendizaje vicario, ¿no? Entonces, es a través de la observación, a través de la imitación, yo voy a aprender. Y este concepto de la autoeficacia, es decir, si él puede, yo también puedo. Entonces, el socioconstructivismo dice, ok, vamos a ayudarte y vamos a darle esto que tú ves en otros para que veas si realmente lo puedes hacer. Y te pongo una persona allí para que te enseñe, para que te oriente, te haga llegar a tu potencial. Y aquí abre otro concepto que es la zona de desarrollo próximo, que es esta brecha entre dónde estás y a dónde puedes llegar. A través del andamiaje, o sea, de adultos que tengan mayor conocimiento o pares que tengan mayor conocimiento, reducir esta brecha. ¿Listo? Entonces, todo esto que sucedió casi en estos 100 años, se cierra con la corriente del humanismo que dice, hey, hay que ver la teoría, por ejemplo, de Maslow, ¿no? La pirámide de Maslow, ¿qué es? Hay que cubrir necesidades y luego de esas necesidades hay que entender que la persona no es solamente los procesos cognitivos, no es solamente la conducta, no es solamente o no es la interacción nada más, o sea, los factores ambientales y culturales, sino también son los factores propios de qué lo motiva, cómo podemos vincular a esta persona, ¿no? Entonces, el humanismo mira o da esta mirada más integral de la razón, de la emoción y de la motivación. Aquí también se empieza a entender que el ambiente, o sea, el clima, ¿ya? Si estamos aprendiendo del entorno, entonces acuña esto de, es importante que el entorno sea positivo, porque si se puede aprender todo, se puede aprender lo bueno y se puede aprender lo malo, ¿cierto? Así dice Bandura, todo. Bandura con su experimento del aprendizaje social o con el experimento del muñeco bobo, dijo, si se aprende lo bueno, también se aprende lo malo. Eso nos enseñó ese experimento. Entonces el humanismo dice, hay que buscar que sea un clima afectivo, que sea un lugar seguro, que potencie el aprendizaje a través de la experiencia para que la persona se pueda sentir autorrealizada. Y aquí viene esto que tú, cómo te sientes tú después de lograr algo. Y justamente de haber logrado algo que pensabas que no podías lograrlo. Entonces, toda esta mirada nos ayuda a ver cómo se da el aprendizaje. ¿Listo? Ahora sí, voy a compartir lo que les había puesto acá. Entonces, estas principales teorías del aprendizaje lo que hacen es explicarnos, ¿ok? Cómo es que desde su función, ¿no? ¿Cómo es que nosotros vamos aprendiendo? La ventaja de no estar en esta época de 1900 y estar en el siglo XXI es que nosotros podemos integrar todas estas teorías para generar el aprendizaje que sea el más adecuado para los estudiantes, ¿no? Adaptando estos métodos, estos enfoques, para que se logre el objetivo del docente o el objetivo de la pedagogía, que es construir o generar aprendizaje. ¿Listo? Entonces, tenemos ahí
al conductismo. Como les decía, el conductismo se basa en la asociación de estímulos y respuestas. El cognitivismo dice de estas funciones del aprendizaje, que es la atención, la memoria, el lenguaje, el pensamiento, la percepción. Entonces, ¿cómo es que estas funciones van a permitir que se dé el aprendizaje? Y luego dice, hey, las experiencias. El constructivismo dice, las experiencias. Tiene que ser bonito para que el alumno pueda construir o la persona pueda construir aprendizaje a través de. Les hago esta consulta. Ustedes tienen o han tenido hijos, ¿verdad? Pequeñitos o sobrinos. Muy bien. Si la respuesta es sí o no, voy a hacer igual esta pregunta. ¿Ustedes han tenido que enseñarles a estos niños o de repente ustedes les enseñaron el concepto de por qué los objetos flotan? ¿O lo descubrieron jugando con agua y con pelotas, con piedras, con palitos, con papel? Esto es el concepto esto es lo que formula el constructivismo. Es a través del juego, a través de las experiencias, va teniendo o va formando esquemas, ¿ok? Va formando esquemas. Y luego, estos esquemas, para cuando se les enseña en la escuela, se consolidan, o sea, se nutren más, se refuerzan y es como se genera el aprendizaje. O sea, no, Miss, tampoco han preguntado. Es 9:16. Ya. Me refería yo a, te dijeron a ti, todos los objetos livianos, ¿no? Que no tienen peso, por eso flotan. ¿Te explicaron así? No. Lo hiciste a través de la experimentación, ¿cierto? Si ponías una piedrita o ponías un papel y se te caían, o porque hacíamos barquitos de papel y los ponías en el agua a ver que flotaran, ¿no? Entonces, así es como vas entendiendo a través del eneatipo, a través del hacer, a través de la práctica, de la experiencia, que sea tangible. No que te digan, mira el barquito, cómo no se moja, el barquito de papel, cómo no se moja y logra flotar. Ya, pero mejor si es que yo hago el barquito de papel y mejor si es que yo lo pongo en agüita y pruebo, ¿cierto? Ajá, aquí viene el aprender haciendo. Entonces, el constructivismo, eso es lo que dice, aprender haciendo. Y el socioconstructivismo dice, ok, que miren a más personas que lo hacen y que por autoeficacia o por imitación intenten aprender. ¿Listo? Entonces, estas son las principales teorías del aprendizaje. Ya en las siguientes clases las vamos a ir revisando, las vamos a ir viendo, porque sí es importante que tengamos esta base teórica para poder a futuro ustedes entender mejor los propósitos de las sesiones educativas, los propósitos. ¿Por qué le enseñan esto? Porque hay un propósito. No es porque se me antoje enseñarle nada más. ¿Listo? Entonces, ¿cómo aplico el conductismo en el aula? Reforzadores, ¿no? Chicos que terminen la tarea, la estrellita que se les pone, de repente el que sirvan dentro del aula como el asistente, me refiero al que entrega las cositas, al que comparte los cuadernos, al que de repente es el brigadier dentro del aula, que tiene que ver un poco con estos premios o con estas reforzadores, ¿no? El cognitivismo nos ayuda, o cómo lo podemos aplicar en el aula, es para llevar este concepto de la metacognición. Es ¿por qué lo tengo que estudiar? ¿Para qué lo voy a estudiar? ¿Por qué, cuándo, dónde y cómo? Así es, ¿por qué, cuándo, dónde y cómo? ¿Por qué lo estudio? ¿Cuándo lo estudio? ¿Dónde lo estudio? ¿Y cómo lo estudio? ¿Y para qué? ¿Dónde lo uso? ¿No? Entonces, la metacognición es el promover este pensamiento crítico, también las funciones cognitivas como la resolución de problemas a través del aprendizaje y a través de la metacognición y a través de la regulación. ¿Listo? El constructivismo, buscar ambientes de aprendizajes activos,
de aprendizajes que sean más participativos, ¿ok? Ya es individual, pero orientado a actividades que permitan a los estudiantes explorar, ¿ok? Explorar y descubrir el conocimiento. Y el socioconstructivismo, que tiene que ver con el factor cultural, el factor social, ¿no? De crear comunidades de aprendizaje donde los estudiantes puedan compartir ideas y experiencias. ¿Listo? Entonces, esto es lo importante dentro de las teorías, ¿ok? Otra de las teorías que les puse también es la teoría del aprendizaje social, que ya les explicaba, y la teoría de la motivación. Entonces, vamos a ir viéndolas, estas teorías, para entender cómo se aprende. ¿Listo? Muy bien. Hasta aquí hemos llegado a todo lo que es la parte explicativa, tanto de las teorías, el contexto histórico, para poder entender estas teorías. Y ahora vamos a poner en práctica, vamos a hacer un pequeño ejercicio, vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido así en manera, por 5, por 2 creo que es, ¿no? En reproducción rápida, lo que hemos entendido o aprendido hoy. ¿Listos? ¿Están preparados? Muy bien. Listo. Ok. Vamos a imaginar, ¿ya? Ustedes van a desempeñar el rol de docente de primaria. ¿Listo? Van a tener que enseñar el tema de las plantas a sus estudiantes y tienen que, vamos a armar, vamos a planificar cómo vamos a enseñar este tema. ¿Listo? Lo más sencillo es que armas tu tema, escribes en la pizarra o en papelotes y les das la información. Es lo más sencillo. Pero ¿podrá ser esa opción, podrá generar la motivación o podrá cautivar la atención de los estudiantes? Puede ser que el chico te esté mirando, pero no significa que esté atento. ¿Ok? Entonces, en lugar de simplemente dar los conceptos así por así, lo que yo les sugiero es, para armar esta idea, para hacer esta dinámica, es asumir el rol o asumir las estrategias de aprendizaje en base al modelo constructivista. ¿Listo? ¿Sí? El constructivista, que dice que tiene que ser atractivo, significativo para el estudiante. Muy bien, ¿está entendida la consigna? Bien, Carlos. Dice, llevar una plantita. Ok, ¿qué más? ¿Qué otras ideas tienen? ¿De qué otra forma lo enseño? Ya, ok, hacemos el aula invertida. En vez de que sea dentro del aula, lo hacemos afuera. Listo. Ujú. Muy bien. Tallos, hojas, raíces. Ya, listo. ¿Quiénes empezarían su clase con preguntas curiosas? El típico ¿sabías qué?
Anticipación de la clase, conocimiento previo. Ajá, claro, puede ayudarnos, ¿no? O el repasen, ¿no? Repasen el tal tema, vamos a ver la siguiente sesión. Pero este de ¿sabías qué? Es como para ir viendo qué conocen del tema, ¿no? Y no sé, se me ocurre una pregunta ahorita, ¿no? ¿Cómo surgió el plátano? O sea, ¿se siembra con semilla? ¿Se germina así con semilla el plátano? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién va a opinar por ahí? Caroline, apagaste. Claro, hay que hacer preguntas detonantes, ¿cierto, Denise? Preguntas que puedan atrapar la atención de los estudiantes, invitar a pensar y en base a eso empezar a planificar o diseñar la clase. De hecho, tú ya la tienes planificada, pero guías, ¿no? Vas guiando la clase conforme a estas preguntas detonantes. ¿Cierto? Por ejemplo, yo pregunté esto en una clase anterior y me dijeron, yo les contaría la historia de evolución de algunas especies, ¿no? Entonces la haces como cuento, como una historia de cómo surgieron las plantas, ¿no? Porque ahora nosotros conocemos la manzana, por ejemplo, pero la manzana fue injertos o es un producto creado, digámoslo así, ¿no? Entonces, ¿cuándo empezó? ¿Cómo surgió? ¿Cómo domesticaron estas plantas silvestres? ¿No? ¿Cómo es que una planta oriunda de un lugar se puede reproducir en otra zona? Entonces, esas preguntas, esos detonantes, llamar la atención, nos sirve para que, uno, captar la atención del estudiante, cautivarlo y sobre todo entender cuáles son sus saberes previos, cómo se lo imaginan, ¿no? Que piensen un poquito y que podamos ir conduciendo nosotros, ir llevándolo por ejemplo, a una actividad de observación y de exploración. La finalidad de esto podría ser que ellos investiguen, ¿no? Que experimenten y que investiguen y luego reporten sus hallazgos. Entonces, de esta manera, les he diseñado el ejercicio para que vayamos más o menos viendo una estructura de cómo yo enseñaría este tema a mi salón, a mi aula. ¿Listo? Entonces, primero empiezo el tema con llevándolos de repente los chicos al jardín. Si hay jardín dentro de la escuela, o puede ser hacer un biohuerto, o puede ser un aula, pedirles, ¿no? Que camino a sus casas vayan mirando las plantas, que identifiquen qué es lo que observan, ¿no? Una pregunta detonadora es, ¿las plantas duermen? ¿No? Entonces, proporcionar, si dentro de la clase yo estoy haciendo el aula invertida, usar lupas, de repente un bloc de notas de registro, o sea, preparar el material para hacerlo atractivo para los estudiantes, ¿no? Y luego, animar a que los chicos puedan sentir la textura de las plantas, las hojas, los tallos, que perciban el olor de repente del terreno, ¿no? Características únicas de las plantas que pueden ayudar a identificarlas. Entonces, aquí ya empecé diseñando mi actividad buscando que esta sea de observación y que sea también de exploración. Las preguntas detonadoras o las preguntas que animen a los estudiantes a que ellos puedan compartir sus ideas, sus saberes previos, ¿no? Y sobre todo compartir qué observaron. En la tercera parte podríamos guiar la discusión y orientarlo a los conceptos científicos, que eso sí es parte de lo que el docente va a dar, pero lo va a hacer a través de
guiar toda la actividad a llevarlo al enseñar conceptos, ¿ok? Entonces, aquí se hace la relación. Esto que me está dando esto nuevo con lo que yo ya sé. Y se produce el aprendizaje significativo, fíjense, ¿ok? Luego explicamos, en palabras muy sencillas, ¿no? Y relacionamos la observación del jardín con la explicación científica. Cómo es la fotosíntesis, cómo es la germinación, de repente. Entonces, voy llevándolo yo a la parte científica para que no solo se quede con lo que yo pienso que es, sino que se refuerce con lo que realmente o cómo realmente se conceptualiza. Esto puede permitirte que tú puedas solicitar, ¿no? Que los muchachos hagan un proyecto de investigación, así como los chicos que hicieron el compost. Entonces, ok, y si investigamos de eso, ¿cómo es que se germinan las plantas? ¿Qué tipos de suelo necesita? ¿Cuáles son los nutrientes que necesita? O sea, si ya he visto temas que están relacionados a esto, poder utilizar este recurso de la repetición, ¿ok? Espaciada, o de repente el hacer estos recordatorios de temas que ya hemos trabajado para que ellos puedan iniciar un proyecto de investigación. Hacen su proyecto, verifican, recaban información y luego presentan sus resultados. Y una vez que han presentado los resultados, el docente hace la síntesis y anima a los estudiantes a que puedan exponer o explicar, digamos así como finalizando la actividad, de qué es lo que aprendieron acerca de qué sabían antes y qué cambió ahora, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta cuando hago estas preguntas previas y cuando terminamos alguna actividad preguntar, ¿y ahora de qué te diste cuenta o qué aprendiste, no? ¿Qué era lo que conocías y si lo que conocías estaba bien o estaba equivocado? Entonces, es importante el que nosotros podamos entender cómo se da el proceso de aprendizaje para que en base a ello también vayamos diseñando estrategias que nos permitan, ¿ok? Que nos permitan tener un aula entusiasmada, un aula motivada. ¿Listo? Jessica, y siempre tiene que ser así, o sea, siempre tienen que estar los chicos motivados. Sí y no. Sí, no siempre, sí tienen que estar motivados y no siempre. ¿Por qué? Porque la motivación no tiene que ser tanto externa, ¿ok? La voy a iniciar así hasta que ellos puedan tener su propia motivación, porque si no hay motivación propia, intrínseca, solamente es en respuesta porque voy a ganar algo, porque voy a tener algo, el hacer las cosas, ¿ok? Entonces, lo importante de esto que hemos revisado en la primera sesión es entender cómo funciona la psicología educativa dentro del contexto, la psicología dentro del contexto educativo. También entender cuáles son las funciones, qué es importante y cómo yo voy a lograr entender el proceso de aprendizaje de mis estudiantes. Tercero, comprender el rol del psicólogo educativo. Y lo cuarto es estas teorías, este conocimiento que ya tenemos, cómo lo aplico, cómo lo llevo a la parte práctica. Entonces, allí está la diferencia entre estudiar o recopilar mucha información y guardarla, pero no usarla. ¿Listo? Entonces, hasta aquí hemos llegado a nuestra primera sesión del curso de Psicología Educativa y espero realmente que les haya agradado el tema, que hayan entendido y sobre todo que nos encontremos el día jueves para nuestra segunda sesión. ¿Listo? Muy bien. ¿Les gustó o no les gustó el tema? ¿Con qué se quedan hoy? ¿Con qué se quedan hoy? A ver, vamos a hacer el resumen.
¿Qué aprendimos el día de hoy? En las teorías del aprendizaje, Miss, eso es muy importante tener en cuenta para nuestra profesión de docentes. Sí, muy bien, Carlos, sí. Conozco base teórica, puedo tener mucha más amplitud de qué enfoque puedo utilizar e incluso cómo puedo ir mixteando, ¿no? Estos enfoques para lograr el objetivo. Recuerden, no es que yo use siempre un mismo método para todos, es porque no todos aprenden igual. Entonces es importante conocer a quiénes les vas a enseñar, conocer qué saben, a quiénes les vas a enseñar y sobre todo sus procesos de cómo aprende. ¿Cuáles son estas características, estas diferencias que van a ser el componente, digamos así, la salsita, ¿no? Del tema de enseñar. ¿Listo? Muy bien. Muchas gracias por su tiempo, por su visita y no se vayan, por favor, no se desconecten, quédense un ratito para poder participar en las actividades que ha programado nuestro coordinador. ¿Listo? Conmigo hasta el día jueves. Cuídense mucho. Gracias, Miss. Hasta el jueves. A ustedes.